Sí, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por venir. Es una hora así un poquito complicada porque yo creo que, bueno, la comida por medio, pero bueno, el título de la ponencia sabéis que son nuevos retos y oportunidades del sector. Estamos hablando de la situación que hemos vivido en 2020, que estamos viendo en 2021 y, bueno, pues con todas las incertidumbres sobre el tapete que están allí. Para hablar de todo ello, contamos con, yo creo que tres importantes personajes del mundo del rock, de la música en directo, del rock estatal. A mi derecha tengo a Paco López, que, bueno, sabéis que es presidente de Arte, es director de Attraction Management y manager de importantes artistas. Tenemos a Elena Ayerdi, de Dromedario Records, también músico de un par de bandas también importantes. Les dejamos a ellos que lo presenten. Y a Elena Ayerdi, de Dromedario Records, perdón, sí, batería de... Perdona. Y Tomás Quílez Molero, que también es manager y booker de distintas bandas y también en el mundo discográfico como Alén. Entonces, bueno, si os parece, les dejamos la palabra a Paco en un principio para hacer una pequeña introducción. Después podemos entrar en un pequeño debate de preguntas y, por supuesto, al final os dejaremos el turno de palabra para cualquier duda que os haya quedado. Entonces, Paco, vamos a ver este nuevo mundo que nos ha venido así, caído inesperado, ha cambiado completamente el panorama, el escenario que habíamos vivido hasta el primer trimestre de 2020. Desde un punto de vista de cambio radical, ¿en qué ves que hemos podido aprender o tener que reaccionar para seguir con nuestro trabajo, con tu trabajo? Bueno, tú antes decías retos y oportunidades del sector. Oportunidades ninguna, retos todos. Eso para empezar, ¿no? Que sí hemos aprendido, claro, hemos aprendido mucho. Por suerte o por desgracia, el mundo de la música en directo, la cultura en general, siempre lo tiene difícil, ¿no? A lo largo de la historia, no es una cosa de ahora, ¿no? Pero si por algo se ha caracterizado la expresión cultural, la expresión artística y mucho más, toda la cultura pop a partir de los años 60 aproximadamente, es por buscarse sus propios espacios, por buscarse sus propias escenas, la mayoría de las veces en contra de lo establecido, ¿no? Y en contra de las corrientes de cultura tradicional o de cultura clásica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esta pandemia, a raíz del año pasado, por estas fechas más o menos, ha trastocado completamente la sociedad mundial, ¿no? Yo creo que nadie se imaginaba que algo así podría pasar, ¿no? Por desgracia, la sociedad occidental, el mundo en el que vivimos, el mundo occidental en el que vivimos, se caracteriza, ¿no? por tener esa seguridad o falsa seguridad de que lo podíamos todo, ¿no? De que la tecnología, el dinero, nuestras convicciones eran capaces de sortear cualquier obstáculo, ¿no? Y de repente pues, nos hemos dado cuenta que en pleno siglo XXI, en plena sociedad de la información, creciendo la esperanza de vida año a año a pasos agigantados, nos hemos encontrado con que se nos ha puesto un obstáculo delante que ha trastocado nuestra sociedad, absolutamente, ¿no? Sobre todo la sociedad del primer mundo, porque la sociedad del tercer mundo lleva bloqueada y obstaculizada muchos siglos, ¿no? Ellos no han cambiado, ¿no? Pero la sociedad del primer mundo que teníamos y seguimos teniendo unas capacidades de bienestar tremendas, no esperábamos encontrarnos con un obstáculo de estas dimensiones.
En esta situación, cuando la sociedad tiembla, la música en directo, o la cultura en general, que al fin y al cabo es el alma de la sociedad, pues obviamente, claro, tiembla y se resquebraja, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues, como decía antes, creo que la cultura y la música, en este caso en particular, siempre se ha sabido abrir huecos, siempre ha sabido buscar resquicios para seguir desarrollándose y para seguir teniendo actividad. El año pasado fue un año muy complicado, porque cuando empezó todo esto en marzo, todos los que teníamos giras o conciertos en verano pensábamos que los íbamos a realizar. Pensábamos que esto después de Semana Santa está apañado, que esto iba a ser una cuestión de un mes o 2 meses. Los conciertos, los festivales, las giras se mantuvieron en un acto voluntarista y desesperado casi hasta junio, ¿no? La mayoría de los festivales se siguieron manteniendo, las giras, tal. Luego en junio vinieron las cancelaciones en cadena a lo bestia. Y cuando ya el sector de la música se dio cuenta de que el verano o la temporada del 2020 no iba a ser en nada parecida a lo que teníamos pensado, ni iba a haber festivales, ni iba a haber fiestas populares, ni iba a haber giras, ni nada de eso, pues se armaron unos circuitos muy precarios, muy voluntaristas, con muy poco tiempo. Los artistas se reconvirtieron en formatos acústicos, en formatos sencillos, los que pudieron, claro. Si hablamos de rock o de rock duro, pues la situación era compleja, ¿no? Porque a ver cómo reconviertes, ¿no? Unos estilos musicales donde la fuerza musical y la vitalidad en la comunión con el espectador es muy importante, ¿no? Entonces el verano del 2020 fue un verano muy desastroso, con conciertos esporádicos, como digo, muy voluntaristas, con espectáculos muy primarios y muy creados de urgencia, ¿no? Con artistas tocando en solitario con sus guitarras o formatos acústicos muy básicos y muy primarios, y que además no duró nada porque en agosto llegó la segunda ola y dio al traste con la mayoría de las programaciones. Este año nos enfrentamos a una situación creo que mucho mejor. Tenemos la experiencia del 2020, nos hemos dado cuenta que, bueno, nosotros ya nos habíamos dado cuenta, pero las autoridades también se han dado cuenta que la cultura es segura, que los espectáculos se pueden seguir realizando sin ningún problema, no ha habido ningún brote epidémico registrado de importancia en ningún espectáculo público. Los conciertos y cualquier tipo de evento en directo con los protocolos que ya todos conocemos y que son establecidos, que además han calado muy rápido, porque creo que algo que hay que destacar es que el público ha aceptado muy rápido las cortapisas, ¿no?, que nos marca sanidad, ¿no? O sea, el uso de la mascarilla, por supuesto, es algo ya generalizado, pero también el comportamiento en los conciertos, ¿no? Hemos visto grupos de rock duro haciendo conciertos en teatros y ese miedo que tenían muchos programadores, ¿no?, de ahora se va a levantar todo el mundo, nadie va a reservar, nadie va a respetar su asiento, la gente se va a ir a primera fila. Eso no ha pasado. La gente ha sido muy consciente de la situación y se ha demostrado que los espectáculos en directo son seguros. Con ese aprendizaje que hemos tenido un poco de zafarrancho en el 2020, en el 2021 estamos viendo un panorama diferente. Los festivales obviamente no se van a hacer, pero muchos se están reconvirtiendo en ciclos. Se están reconvirtiendo en ciclos de varios días, de conciertos, con un solo artista o dos como mucho. Eso está siendo generalizado en todo el Estado. Y están surgiendo espacios en todas las ciudades. Todas las ciudades grandes ya hay un espacio, 2, 3, 4. Yo que soy de Madrid, en Madrid hay tropecientos espacios de diferentes aforos, de 800, de 1.000, de 1.500. En Madrid ya hay un espacio de 5.000 aprobado y homologado, y en otras ciudades también. No tanto, pero sí avanzados. En ese sentido, creo que este verano se van a poder realizar muchos eventos de ese carácter pequeño-mediano, entre 500 y 2.000, 3.000 personas, en prácticamente todas las ciudades de este país, pero nos falta una pieza y es que consigamos que eso también pase en los pueblos y en las ciudades medianas.
Si solo hay conciertos en Madrid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y no hay conciertos en Tudela o en Aranda de Duero o en Miranda de Ebro o en Écija, vamos a seguir muy incompletos, ¿no? Primero, porque a esas grandes ciudades van a ir los artistas grandes, van a ir solo los artistas que van a poder vender esos tickets a un precio muy caro y que van a conseguir poder estar ahí. Pero a Madrid, Bilbao, Sevilla no van a ir los artistas pequeños y medianos o los artistas locales en desarrollo. Entonces creo que el gran reto que tenemos es que ese circuito, que sí que está ya en marcha y que va a estar activo para las grandes ciudades, logre plasmarse de otra forma, quizá, en esos pueblos y en esas ciudades pequeñas, para que los artistas medianos, pequeños, en desarrollos, de estilos no comerciales, puedan encontrar cabida. Si no conseguimos que eso se active, este año pues será un año perdido otra vez. Los artistas grandes y medianos, normalmente de pop, podrán disfrutar de esos circuitos en las principales ciudades, pero todo el resto de artistas de otros estilos y pequeños pues no tocarán, con el riesgo de que 2 años seguidos, yo no sé si los artistas en desarrollo podrán aguantarlo y se dedicarán a otra cosa, ¿no? Y colgarán la guitarra. Sí, gracias Paco. En ese sentido, también quería preguntar a Alain y bueno, y a Tomás, pero bueno, empezamos por Alain. También ha habido una incidencia en cuanto a la venta de discos debido a la pandemia, ¿no? Creo que ha habido como una compensación, vamos a poner entre comillas, de las ventas digitales. Sí, en general la venta de cultura, ¿no? Hemos estado más tiempo en casa, ¿no? Todos. Y realmente lo que nos ha levantado el ánimo y nos cambia es la música, ¿no? A la mayoría de las personas, ¿no? Que somos siempre que nadie se acuerda de nosotros a la hora de las crisis y de las ayudas y de tal, pero todo el mundo consume la música y claro que se ha visto un aumento del streaming sobre todo y de las ventas digitales muy grande. Y sí que he visto las cifras de caída de venta física, pero con el cuidado de los formatos también no sé, en nuestro caso también se ha mantenido, cuidando y dándole, digamos que hay sectores de público para todos los gustos, ¿no? Hay quien quiere escuchar la música de manera gratuita en YouTube y hay gente que se quiere gastar mucho dinero en una edición especial de lujo. Entonces yo creo que ahora mismo el consumo de cultura, nosotros por lo menos hemos experimentado un crecimiento muy grande. Hemos visto que la gente está más en casa y consume más contenidos, ¿no? Y creo que es normal, es que la música no va a desaparecer de las vidas, ¿no? Lo que pasa es que se había acostumbrado el sector a abandonar un poco el tema discográfico, ¿no? Por decir, de donde se saca la rentabilidad es de los directos. Bueno, pues es que eso puede ser verdad, pero en ningún momento se puede abandonar un disco, ¿no? Porque un disco es el pilar donde un grupo es la tarjeta de presentación y le está diciendo a su público la música que hace, le está diciendo cómo cuida las cosas como tal, ¿no? Entonces, a mí es una de las cosas que hemos aprendido. Nosotros ya lo sabíamos, de hecho yo me hice una discográfica por eso, porque vi en un momento dado que no podía cuidar la calidad de mis discos ante la bajada de presupuestos que las multinacionales estaban llevando, ¿no? Tú presentabas un proyecto y te lo sacaban de la manera más cutre y peor. Y a mí se me hincharon los huevos así. Entonces decidí hacerme un sello para cuidar precisamente la calidad. Entonces esto creo que es que lo tenemos que cuidar, las producciones, las grabaciones, que no lo rentable son los bolos, pero ¿qué cojones ha pasado ahora cuando se nos han caído todos los bolos? ¿Sabes? La música se sigue escuchando y todo el mundo queremos escuchar la música de calidad y que los grupos que nos gustan, que hagan producciones guapas, que digas qué bien suena, qué bien cuidado está y qué contenidos, hasta donde tú quieras. Igual tú solo quieres escucharlo, pero otro le gusta ver las fotos, le gusta ver un álbum cuidado, le gusta, es coleccionista. Yo creo que hay sitio para todos los públicos, ¿no? En este sentido, no sé si... Muy bien, gracias, Alain. Y Tomás, hablábamos antes un poco sobre, debido a la limitación de aforos, quizás los artistas han tenido que plantearse una nueva forma de conciertos y en géneros como puede ser el rock duro, el metal,
pues bueno, resulta chocante ver una sala con la gente sentada a 1,5 metros. ¿Qué experiencia tienes tú con...? Sí, a ver, bueno, no creo que sea positiva la situación que estamos viendo, evidentemente, pero yo sí que creo que hay oportunidades, sobre todo en el seno interno de las bandas, por su forma de trabajar, por cómo funciona un poco la industria. Al menos yo solo puedo hablar de la industria metal, y una de las cosas que siempre me ha chocado mucho es que aún haya medios que si no le mandas el disco físico no te hagan entrevista, ¿no? Entonces, esta pandemia, por ejemplo, ha hecho que, por ejemplo, pues los medios abran un poco las miras y digan, bueno, pues si no me puedes mandar un disco físico y me lo mandes digital, me vale. Con esto no quiero decir, lo hablaba antes con Allen, el disco físico hay que cuidarlo sí o sí, porque obviamente es tu carta de presentación sí o sí. El disco es la razón por la que sales de gira, pero el mundo digital se está comiendo un poco al mundo físico en general, y creo que esto ha valido para que las bandas empiecen o hayan entendido la evolución del mercado y el aprender a llevar pues, el digital de su propia carrera, porque pues, hasta el día de hoy lo llevaban fatal. Los acústicos igual. O sea, yo tengo bandas que evidentemente haciendo metal en la vida se me han planteado hacer un acústico. Pero sí que es verdad que alguna vez yo lo había puesto en la mesa. Y esta situación lo que ha hecho es obligarles a pues, tener que preparar un acústico, porque o te preparas un acústico sobre todo en 2020 y ahora en lo que llevamos de 2021, o te preparas un acústico o no tocas. Entonces, pues ante la situación y la putada de tener que hacerlo así, está la oportunidad de hacerlo también, de que algo que no tenías pensado hacerlo, pues lo adquieras y lo impliques. Yo ponía casos, antes estamos hablando dentro, y yo ponía casos. Ahora va a tocar L'Época, ahí tenéis el spam. A las 5 toca ahí abajo L'Época. L'Época toca en Madrid y una cosa que se nos ocurrió, van a tocar en eléctrico, pero van a hacer eléctrico esa noche y al día siguiente van a hacer acústico. Y no, como digo, no tenían pensado hacer acústico en su vida. Al poder hacer acústico ahora, porque se han acostumbrado a tener que hacerlo, pues sacamos un tipo de entrada para ver los dos conciertos. Pues un concierto que podía ser deficitario o un viaje que podía ser deficitario solo haciendo en eléctrico por la situación y las condiciones que tenemos y los aforos, pues ha sido beneficioso. Porque se ha cobrado una entrada por poder hacer un doble show o un show que no teníamos para poder hacer hace unos días. También, lo dicho, se te abre la oportunidad de tocar en sitios donde no podías tocar. Hay bandas, y lo sabemos todos, que en eléctrico no te mueven más de 60 personas en una ciudad o en una localidad. Y te cuesta una pasta increíble mover a la banda en eléctrico a esa ciudad para ir a tocar. Si vas en acústico, los gastos son infinitamente menos, el trabajo es menos duro, incluso puedes irte a hacer un acústico a una ciudad y a las 4 horas irte a hacerte un acústico a otra. Entonces yo creo que es una oportunidad todo. Lo digital, vuelvo a decir lo mismo, las bandas han empezado a aprender. La subida digital ha sido una animalada. Volvíamos a hablar antes de datos. L'Época tenía en 2019 1,5 millones de streamings en Spotify. El año pasado acabó con 3,5 millones. Entonces, en un año de pandemia resulta que no es que haya duplicado, es que ha superado el doble de streamings que tenía en el año anterior. ¿Qué significa esto? Pues sí, que evidentemente la gente ha consumido mucha cultura en su casa, mucha más que antes, pero la gente, el público, ya te está diciendo un poco también, pues eso, que hay una fuente de financiación que las bandas no explotaban o no lo explotaban como debían explotarlo y que la pandemia les ha obligado a saber cómo explotarlo, cómo hacerlo y sacar dinero. Incluso, hablando otra vez de Spotify, Spotify, tú tienes que estar alimentándolo constantemente. La gente, antes las bandas pues le daba un poco igual, a nadie le da igual. Pero como le funcionaba bien, como había conciertos, pues y te va bien, pues no tenías que buscarte más historia. Ahora con la situación actual tienes que buscar las 1000 maneras de poder ganar dinero de una manera u otra. ¿Qué haces? Te implicas en el digital. ¿Qué haces? Te implicas en Spotify. ¿Qué haces? Cuando sacas el disco no te quedas solo. Porque, bueno, cuando sacas el disco en Spotify, una vez que saques el disco, los oyentes mensuales y demás caen picado. ¿Qué están haciendo las bandas? Pues coño, actuar ante eso. ¿Qué hacemos? Pues el mes que viene una cover. El mes que viene una versión en acústico de un tema nuestro. El mes que viene otra cover.
Eso antes no se alimentaba tanto y ahora sí que se está alimentando porque ves que necesitas hacerlo. Ves que esa necesidad ha abierto el campo a que esa necesidad lo podías hacer hace 5 años y no lo hiciste. Y llevas 5 años perdiendo dinero porque no lo estabas haciendo bien. Entonces yo esto lo veo, es una putada evidentemente. Yo vivo de que haya conciertos y estoy follado, pero se está viendo un campo y unas oportunidades que de no haber sido por la pandemia ha sido un poco una hostia en la cara. De decir, hey tío, espabila, que hay un montón de cosas para hacer y no las estás haciendo. Muy bien, gracias. Yo quería volver un poco a lo que habías comentado, Paco, con respecto a este nuevo circuito, ¿no?, que se crea de espacios. Es cierto que en el Estado, en la mayoría de las poblaciones, existe un parque de centros culturales que en muchísimos casos han estado cerrados y abandonados y sin actividad, ¿no? Creo que te refieres, entre otros, a ese tipo de espacios también o de nuevos recintos que se pueden inventar en distintas ciudades. ¿Tú crees que ahí ha influido el hecho de los socios de arte, en este caso, por el hecho de pertenecer a una estructura asociativa con muchos años de experiencia? ¿Consideras que ha sido importante el haber estado unidos en estos tiempos, que de hecho también ha provocado otros movimientos de unidad entre el propio sector, entre los propios técnicos? ¿Qué crees? ¿Hay una cuestión de voluntad política en el sentido? Bueno, a ver, obviamente la industria de la música siempre, y la música en general, siempre ha sido un sector bastante individualista, ¿no? No se me oía, ¿no? La música en general siempre ha sido un sector muy individualista, ¿no? Ha costado mucho que arraigue una cultura de asociacionismo, ¿no? Arte, la asociación de la cual soy presidente, es la asociación más antigua de este país a nivel profesional. Tenemos 38 años de asociación. En arte, si no lo sabéis, están asociados desde managers, promotores de conciertos, directores de festivales, directores de recintos. Es la asociación más grande y más representativa a nivel nacional. Esta situación a la que nos enfrentamos ha demostrado a una parte muy importante de la industria que más que nunca era necesario unirse, ¿no? Suele pasar, ¿no? A cualquier sociedad. Ante una agresión, la unión es lo habitual, ¿no? No pasa en la música, pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, sí, en este año que llevamos de pandemia, las asociaciones han crecido, los diferentes sectores de la música han tomado conciencia de su importancia y la necesidad de unirse. Han surgido asociaciones de técnicos, asociaciones de road managers, asociaciones de artistas, de músicos, asociaciones de todo tipo y de todo ámbito, ¿no? Y creo que es positivo, pero al fin y al cabo lo que nos queda por saber es si esto simplemente va a ser esa reacción a la agresión o esa conciencia de que la industria musical somos algo realmente importante, no solo para la economía del país, que lo somos un 3,5% del PIB, somos más que la pesca, mucho más que la pesca. Y está todos los días en el telediario cuando hay un problema con el caladero del Gran Sol o con que no sé qué. Entonces, lo que quiero decir es que si alguna vez en este país la cultura, y en este caso la música en directo, somos capaces de darnos cuenta de lo importante que somos y somos capaces de darnos cuenta de la fuerza que tenemos, pues seremos capaces también de posicionarnos y crear un entorno lo más favorable posible para desarrollar nuestra actividad. Yo creo que nos estamos dando cuenta. Arte propuso hace ya 3 años la creación de una gran plataforma a nivel nacional como es la Federación de la Música de España, Es Música, donde están federados las industrias discográficas, tanto multinacionales como independientes, las asociaciones editoriales, los managers, los promotores de conciertos, las salas de conciertos y siguiendo el modelo de Estados Unidos, del Reino Unido, UK Music,
pues hemos constituido una federación que es muy posible que sea el paso más importante que se ha dado en la música en este país. Veremos dónde nos lleva, veremos si la pandemia remite pronto y nos deja consolidarnos, y mientras tanto pues lo que nos queda es seguir haciendo piña, seguir haciéndonos fuertes y plantarle cara a esta pandemia e intentar seguir desarrollando nuestra actividad, que los artistas no se depriman, que los artistas sigan trabajando, que las empresas logren mantenerse y no desaparezcan, que el capital humano, que es fundamental, que son todos los técnicos y los profesionales que están alrededor de la música y sin los cuales esto sería un desastre, no cambien de profesión e intentar llegar lo más fuertes y sólidos a la recuperación, ¿no?, de una normalidad óptima o adecuada, ¿no? Pero sí, es muy importante tomar conciencia de lo que somos, realmente. Muy bien. Allen, ¿estáis trabajando ya en diseño de una posible salir a la carretera en el último trimestre? ¿O tenéis, cómo estáis planteando, con toda la incertidumbre que tenemos? Bueno, pues como bien dices, con incertidumbre, pero yo es que ya no puedo sujetar más cosas, ¿no? Nosotros hemos estado utilizando todo este confinamiento para crear materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, con Ciclonautas hemos estado haciendo un disco, que es lo que creo que hay que hacer. Robe, por ejemplo, ha estado creando canciones continuamente, que creo que es para lo que hay que utilizar ese tiempo muerto, ¿no? Que nunca le da, siempre estás haciendo más cosas, pero, joder, al final es una inversión en calidad, ¿no? Y claro, tú dices, voy a sacar los discos cuando se arregle esto, pero claro, va pasando el tiempo, ves que no se arregla y se te va poniendo el pan duro, ¿no? Y vas haciendo otras canciones con las cuales te empiezas a motivar y dices, hostia, se me va a quedar atrás este trabajo que he hecho y va a perder la frescura y las ganas. Entonces llega un momento que tienes que salir. Luego tú vas a los conciertos y dices, joder, salgo con esto, me dejan salir un rato, voy a ver un espectáculo, joder, te sientan tal y encima en acústico la mayoría. Joder, es que al final es que llegas con una depresión yo creo que no, que tenemos que salir a la carretera ya. Yo, de hecho, tengo programado ya todos los lanzamientos y salimos ya. Auditorios al aire libre, las salas, lo que se pueda. Yo creo que nosotros tocamos rock y un grupo de rock que ha hecho un disco en eléctrico no lo puede defender en acústico. Nosotros ya hicimos alguna cosa de esas de que está muy bien, de ir, que haces un disco en eléctrico y como te dejan tocar en la FNAC en acústico lo haces, pero es que no estás presentando ese disco, no lo estás defendiendo. Y si te tienen que sentar y ponerte la mascarilla y esto, pues tendremos que tocar así. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, una de las oportunidades guapas que ha habido en la pandemia fue que yo pude llevar a mi padre a un concierto del Drogas y coger la mejor mesa y sentarlo en primera fila, que lo viese, porque era fan y desde barricado no lo veía y lo logré sentar. Y estuvo de puta madre, pedíamos con el móvil la cerveza y te la traían, que claro, luego nos bajamos de la banqueta y vamos los dos, pero no sé, yo creo que si tú tocas, ya está bien lo que habéis dicho, que tenían mucho miedo a hacer conciertos de rock porque la gente se va a subir, se va a venir arriba y tal, pero se ha demostrado que tampoco, que la gente se ha comportado. En el Navarra Arena fue un ejemplo, las programaciones del Navarra Arena, que antes he comentado con Tomás, fueron un ejemplo de lo bien que se podía hacer un formato eléctrico y se le ocurrió a Javier Lacunza poner las sillas altas y era sin saltarse la ley, era lo más próximo a ver un concierto de pie, ¿no? Como queremos ver los conciertos de rock, ¿no? Los queremos ver de pie y disfrutar como antes. Pues en el Navarra Arena se consiguió con sillas altas y con mesa estar prácticamente de pie. De hecho, te ponías de pie, te sentabas, estabas con tu circulito, que estaba tu mesa y tus 4 ocupantes, y fue acojonante. O sea, fue una experiencia. Por eso yo creo que hay que sacarle también lo positivo. Creo que hemos aprendido a hacer las cosas mejor. Creo que vamos a ser mucho más exquisitos a la hora de hacer producciones a partir de ahora, que aunque nos dejen más manga ancha cuando se arregle todo,
no vamos a meter a la gente como la metíamos antes, venga, todos los que caben. Va a haber un control y la gente también va a demandarnos unos servicios mayores. Va a demandarnos, oye, yo quiero ver el concierto a gusto sin que me empujen, sin que me pateen y sin que esto. Yo creo que todas esas cosas no son malas. O sea, yo creo que vamos a ganar en calidad en los espectáculos y que va a haber más sesiones por limitación de espacio o lo que sea, pero que creo que yo saco conclusiones, algunas muy positivas, dentro de que, claro, es todo lo malo que ya lo hemos dicho, que eso ya lo sabemos, pero yo creo que todas las cosas malas tienen que valer para aprender y para salir mejor. Y yo creo que después de esta saldremos mejor, saldremos con más calidad y saldremos haciendo las cosas de una manera mucho más profesional, si cabe, que ya se ha demostrado que hay unos profesionales increíbles en este sector. El problema, el que ha dicho Paco, pues que sigue siendo la desunión del sector, porque aquí les cierran los bares 3 días y hay hostias. Y aquí nos han cerrado los teatros, la cultura y todo, y bueno, pues sí, hemos protestado, nos han dado los ERTE y nos hemos callado porque hemos podido mantener nuestra plantilla, pero de ayudas directas nada, entonces tenemos un grave problema de desunión, pese a que esta situación de precariedad ha hecho, como bien ha dicho Paco, que hayan aflorado más asociaciones y había habido un poco más unión. Pero creo que es muy insuficiente para conseguir objetivos y que nos tengan en cuenta, para llegar a un nivel años luz que es Francia, por ejemplo, que los músicos tienen una ayuda cuando no están girando con cosas así, ¿no? La intermitence que le llaman, ¿no? Pues por ejemplo en Francia en cultura se reconoce el periodo de que un músico durante una grabación de un disco tal tenga que parar, no pueda tocar, pero tú demuestras que has tocado 20 bolos y tienes una ayuda, tienes como un paro, digamos, o como, no sé cómo le llamaríamos aquí. Estamos años luz de todo eso. Y en parte yo creo que es por la desunión que tenemos, que es un problema y que yo pensaba que lo íbamos a aprovechar mejor, que nos íbamos a unir más. Pero seguimos siendo muy individualistas, cada empresario de esto. Y eso pues hace que otros sectores que deberían estar más desunidos, porque, joder, fíjate si hay bares, nosotros somos mucho menos. No sé. Esa es mi opinión. Y una pregunta para Tomás, bueno, en realidad es un poco para todos. Con la reducción de aforos, en los casos de espacios privados o en el que vosotros mismos sois empresa, ¿ha habido alguna incidencia en los cachés de los artistas? Pues evidentemente no es lo mismo pensar en que vas a llenar un recinto de 10.000 personas a que sea la mitad directamente. Es decir, lógicamente las cifras de producción, a pesar de ser más altas, porque ahora mismo con el tema COVID hay que tener en cuenta un montón de aspectos, pero ¿ha influido en...? Pues en mi caso, a tope, porque llevaba 3 años sin hacer taquillas y este año, que también salimos con un montón de conciertos de aforo reducido, pues ha cambiado directamente que hacemos taquillas, de no hacerlas a hacerlas. O sea, es totalmente... También es verdad porque los promotores locales ya no existen. O sea, o ya no existen y volverán a existir, pero ahora mismo no está el promotor local de una ciudad que te contrata para que toque la banda en su ciudad, en una sala. Entonces, volvemos un poco a lo que he dicho antes de lo de, bueno, pues al final es una oportunidad de cosas que has dejado de hacer y las tienes que hacer, ¿no? Pues las bandas, también es cierto que depende de la banda con la que hables, pues si la pillas con ganas de que hay que hacer cosas, que yo estoy súper a favor de que hay que hacer cosas, yo creo que cuando todo el mundo está parado, la diferenciación es el movimiento y si te mueves, pues al final tienes un poco el foco hacia ti. Y esa es la gran diferenciación que estamos haciendo de taquillas. Estamos haciendo en Madrid, he montado un ciclo de metal de 6 conciertos que empezó ayer. Ya estamos cerrando 4 fechas en Bilbao, estamos cerrando Vitoria, estamos empezando a cerrar Valencia. Cuando yo lo he dicho 1000 veces por redes sociales y hostias, que yo he estado 5 meses sin hacer nada, o sea, 0 euros de ingreso de cualquier tipo. Y ahora empiezo a ver la luz y estoy ilusionado y creo que poco a poco se está empezando a ver la luz y demás. Los aforos, pues es que al final hay un problema en España y es que cada comunidad es de su padre y de su madre. Ahí tenemos a Isaac, por ejemplo, que tiene garaje y no se la dejan abrir en Murcia. Y hay ciudades como Madrid
que tienen, pues como ha dicho antes Paco, un mogollón de puntos. Sí, pero no en salas. Pero, bueno, sí. Bueno, ayer tuvimos 115 personas en el Palacio de la Prensa. Pero muy pocas. O sea, realmente Sí, muy pocas, pero... Hay que diferenciar las salas y los teatros. En Madrid hay mucha actividad porque hay muchos teatros. Hay muchos teatros y en los teatros se ha posibilitado tener unos aforos adecuados. Las salas están sufriendo, creo que la parte más gorda de este mazazo, ¿no? Las salas de conciertos, como no tienen butacas, como los aforos te los han reducido de una forma tan drástica, prácticamente las han condenado a la desaparición. No hay muy poquitas que programan, muy poquitas. Sí, hay muy poquitas, pero sigo pensando que depende de la comunidad en la que te haya tocado estar. Santana 27 está haciendo conciertos para 200 sillas. Claro. Y es una sala, no es un teatro. Claro, pero imagínate una sala como Santana 27, que caben 1000 y pico personas, hacer conciertos para 200 es prácticamente condenarte a cerrar. Quiero decir, en los teatros de Madrid, por ejemplo, en un teatro de Madrid que ahora mismo se están haciendo venta dinámica y te dejan meter hasta el 75%, en un teatro de la Gran Vía de Madrid que caben 1400 personas, puedes meter 900 personas. 900 personas ya es una cifra que te permite hacer espectáculos grandes. Y es que en un teatro pequeño de 500 te dejan meter 200. Es otra cosa, ¿no? Sin embargo, si ves las salas de Madrid, hay muy poquitas activas y las que están con la boca afuera luchando casi por no cerrar por romanticismo, ¿no? La Riviera, fíjate. Ya, lo que pasa es que es un mercado diferente el tuyo de... Sí, pero sí. El metal es tan minoritario que hay bandas que se darían un canto en los dientes con meter 200 todos los días en todos los sitios, claro, sin pandemia. Pero a ver en qué sala te dejan meter 200, en muy poquitas. Ya. En Santana, en 3 o 4. ¿Sabes? Es que es el problema, ¿no? Es verdad que el rock duro y el rock en general es uno de los géneros en la música que más está sufriendo. Obviamente, para un grupo de pop, hacer un acústico es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque está mucho más cerca de su expresión musical. Cualquier género de rock, punk rock... y que depende metal, del concejal... etcétera. Perdona que te corte, y que depende del concejal... pierde el culo por montarte un bolo de pop, sí, pero en cuanto le hablas de rock, cierra los oídos. Claro, obviamente todos sabemos que el rock tiene unos problemas añadidos culturales per se, sí. Y mucho más importante, ¿no? Está claro, es un género minoritario o residual dentro del imaginario colectivo, por desgracia, obviamente, ¿no? Hubo tiempos en los que no fue así, pero ahora, por desgracia, sí que está en ese sentido. Y es verdad que para hacer rock en un género fuerte, pues cuesta. Pero, sin embargo, las experiencias que ha habido en un teatro han funcionado. O sea, hace poco estuvo Zoo en Madrid. Bueno, Zoo es... Bueno, puede pasar, ¿no? Por rock, ¿no? Estuvo en Madrid hace 4 días el EDP, Gran Vía. En la Gran Vía. Y ha habido otras experiencias. El Drogas estuvo en Madrid y estuvo fabuloso, estuvo lleno, ¿no? El Drogas sí. Entonces, quiero decir que muchas veces a mí son nuestros prejuicios, ¿no? Y los prejuicios de la gente, ¿no? Yo ahora voy a programar a Boicot, voy a programarlo en un teatro de Madrid, vamos a presentar el nuevo disco en el Teatro Calderón, y al principio nos daba reparo, ¿no? Decir, hostias, vamos a tocar en un teatro, y dijimos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé, es una incógnita, ¿eh? Lo mismo nos pegamos una hostia monumental, ¿no? Pero yo creo que va a molar, ¿no? Vamos a presentar un disco en un teatro, ¿no? Es verdad, es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Pero también hay que tener ese arrojo y quitarnos los prejuicios, joder. A veces nosotros mismos nos ponemos prejuicios que debemos quitarnos. Llevo otra, perdona, que no te dejamos, es que esto, bueno, yo creo que es importante. Hay una cosa positiva también de lo que dices, y es que los propios teatros, el concepto que tenían del rock y el metal, era uno completamente diferente al que tienen hoy. Total. Y se nos ha abierto un abanico ahí. Sí, total. El poder ir a tocar un teatro que hace 1 año, 2 años, ni de coña. Mira, cuando hablé con el del Calderón, yo también llevo artistas de pop, ¿no? Sí. Entonces yo hago muchos conciertos con otros artistas de pop en teatro, ¿no? Pero cuando hablé con el del Calderón, oye, María, tal, que quiero una fecha, tal, sí, tengo la fecha. ¿Y qué va a ser y tal? Boicot. Coño, hostia, Paco, pero... Digo, joder, María, no te preocupes, va a haber un concierto. Vale, porque eres tú. Te doy la fecha porque eres tú y tal. Digo, bueno, fenomenal. Bueno, perdona, no os quiero interrumpir este interesante debate, pero quedan 5 minutos que, por si alguien del público quiere hacer algún tipo de pregunta, el que levante la mano se van a acercar
poder tener la pregunta. La verdad es que es un tema fascinante. Perdón. Una cosa, Allen, respecto, y Paco, lo que decíais de más unión o menos unión en el sector, hay un hándicap que no sé si os habéis dado cuenta. Los hosteleros les importa 3 cojones las instituciones, es decir, no viven de ellas. Les importa nada romper platos todos los días y chillar. Aquí hay mucho miedo a las represalias en nuestro sector, que es lo triste, porque si no, ¿dónde están las grandes artistas, no? Nadie da la cara, nadie protesta, no sea que me vaya a perjudicar. Entonces es lo triste, que al vivir de muchas instituciones hay miedo a abrir la boca y a conseguir esa unión. Pero ¿qué represalias va a haber encima? No, pero sí, hay gente que dice, no me quiero meter con este que es el que cuando va bien me da trabajo. Sí que pasan esas cosas que no pasan en la hostelería, evidentemente. Bueno, yo no creo que eso sea real. A ver, en la hostelería pasa una cosa, es que bares en España hay 300.000. Quiero decir que hay una manifestación de hosteleros en Valladolid que habrá en Valladolid que habrá 10.000 bares, 15.000 bares, van 800 y dices, ¡hola, qué de gente! Coño, pero es que empresas de espectáculos en Valladolid, y digo Valladolid porque eres tú, ¿qué sois? ¿40? ¿30? Entonces hay una manifestación y vais 8, entonces queda ridículo. Es normal, si de hosteleros van 800, siendo 8.000 bares, la proporción es igual. Yo no creo que haya miedo a las represalias. Pero a ver, los grandes artistas, eso es una cosa recurrente y es verdad. A lo mejor los grandes artistas no tienen tanta participación o no son tan reivindicativos, pero para empezar, los grandes artistas son personas y suelen ser personas hiperindividualistas porque son artistas. El hecho de ser artista ya te implica que eres una persona muy individual. Y los artistas son cada uno de su padre y de su madre. Es muy difícil que haya un colectivo de artistas per se, ¿no? Porque son con personalidades tan complejas que se junten en una misma tras una misma pancarta es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo sí he visto pues muchos artistas de todo tipo y de todo género que han estado apoyando las reivindicaciones a través de sus redes, en manifestaciones y en eventos. A lo mejor es que les pedimos más que a las personas normales, ¿no? Yo también echo de menos a muchos compañeros de profesión que son anónimos y tampoco les he visto dando la cara. Lo que pasa es que a los artistas pues se les echa más de menos porque se les conoce, ¿no? Pero tengo muchos compañeros de profesión, muchos, y no les he visto dando la cara. Una parte de razón sí que tienes, porque yo me estoy acordando ahora, me ha traído la manifestación de Pamplona de Alerta Roja, y me hizo gracia porque estábamos marea, que justamente a nosotros no nos pilló mal, acabó la gira y nos salvamos de todo. O sea, porque acabamos el 28 de diciembre de 2019 la gira y todo este Cristo empezó en marzo entonces, pero sí que lo comentamos, que no sé, igual los artistas sí que deberían dar más la cara, sí que no se les ha visto las manis, pero yo sí que tienes razón, Paco, que sí que he visto declaraciones y cosas de... O sea, que Cuchi Romero, por ejemplo, lo está reivindicando todos los días. Y el Loco también en su día lo reivindicó con el concierto que hizo en el Wizzing, con tal... No sé, yo creo que sí he visto voces por todos los lados. Rosalén ha salido en muchos sitios hablando también. No lo sé. Sí que quizás la presencia en la calle es lo que... No sé. Pero también lo que dice Paco. Somos pocos en comparación con... Entonces no lo sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y creo que probablemente será la última, ¿no? Hola, buenas tardes. A ver, quería hacerle una pregunta para Tomás y para Allen, ¿vale? ¿Es rentable hacer un doble bolo el mismo día para los artistas, tanto mental como físicamente para ellos? Yo creo que es imposible. Bueno, se están haciendo, pero mental y físicamente, incluso para el público, yo creo, y alguna vez me verás anunciar que hay doble pase, o sea, porque la necesidad lo requiere. Pero yo creo que ni siquiera para el propio público es bueno, porque el que se trague el segundo pase no va a ver el mejor concierto ni de coña. El que va a ver el mejor concierto es el primero, quieras o no, eso pesa. La propia voz.
O sea, un cantante no puede estar cantando 1 hora y media y a la media hora cantar otra hora y media. O sea, algunos podrán, pero por lo general no se puede. Pero es que hasta, siendo súper simple, hasta la presencia del grupo. El grupo te va a hacer una actuación a muerte durante 1 hora y media, 2 horas, y van a sudar como perros. Y a la media hora o 1 hora, cuando se vuelvan a subir, es que no es el mismo grupo. Es un grupo con 2 horas a tope. Ahora, si el grupo se reserva las energías, pero es que volvemos a lo mismo, si se reserva las energías para poder estar bien en el segundo, ya no te está dando el show que requiere el primero. Y más en el metal. O sea, yo tengo bandas como Morphium que Alex, el cantante, se tiene que beber 1 litro de Coca-Cola a todos los conciertos porque la energía que desprende le da unas bajadas de tensión de la hostia. Y se tiene que beber su litro de Coca-Cola durante y al terminar el bolo, porque si no se cae desplomado, como para hacer 2 seguidos. Y alguno, lo he dicho, y alguna vez lo tendrá que hacer porque si no, precisamente, económicamente no renta. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Tomás. Yo, sobre todo, más que físicamente, que puedes aguantar, que puede ser que puedas aguantar, aunque yo creo que es... nosotros damos emoción. Un concierto completo es cuando tú sales con toda la concentración, con tu grupo, eres uno, y esa concentración das toda la carga emocional que tú llevas, ¿no? Estás cantando tus canciones, estás dando todo. Eso repetido después de un rato que tú ya has echado eso, has perdido ya mucha carga emocional para volver a recargar en tan poco tiempo. Para eso somos humanos, tenemos que dormir, tenemos que beber, tenemos que comer, tenemos que irnos de juerga. No sé, somos humanos. Entonces es que nosotros, los músicos, es que estamos dando todas las emociones. Entonces, si ya las has dado, es muy difícil volver a agarrarlas para volcarlas otra vez en tan poco tiempo. Yo la verdad es que no lo veo, no lo he visto nunca. La necesidad hace la necesidad de la situación está dando este tipo de escenarios, ¿no? Que son más propios de humoristas, ¿no? Que eran los pases, ¿no? Pero bueno, que no sé, a mí me parece que es una cuestión de necesidad, por eso se están dando estas situaciones. No es una cuestión de... Desde luego, mirado por la calidad, yo no le veo ningún tipo de esto. De hecho, yo tengo un ejemplo. Lepoca vendió, son pocas entradas, son 115, pero vendió las 115 en 2 semanas, es el 2 de mayo el bolo, y nos estuvimos planteando lo de hacer un pase que iba a ser anterior. Inmediatamente nos negamos, porque estás jodiendo a los 115 que te han comprado la entrada, que son los más fieles y los que van a ir a muerte a verte, van a verte cansado porque a los que la han comprado después te van a ver 2 horas antes. Entonces, de hecho, se planteó y se dijo que no, precisamente por eso, por respetar al público. Porque, pues eso, lo que ha dicho Allen, es que lo de los sentimientos es verdad, es que un bolo no es solo físico. Yo lo he ido a bolo físico, pero es verdad. Anímicamente y el cerebro va a muerte en ese momento para el público. Volver a cargar las pilas, pues es complicado. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Se está tratando de darle al público las emociones en su medida justa y que se merecen, y esperemos que de aquí a lo más pronto posible pues podamos ir retomando esos momentos que tanto deseamos todos, que tanto los artistas como el público, como las salas, como todos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Vosotros.